Buenas noches, queridos amigos y amigas. La verdad que es una alegría poder estar con todos ustedes. Esperamos que estén teniendo un feliz comienzo de sábado. Es una alegría para Carlos y para mí poder estar juntos nuevamente y compartir la lección de esta semana. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, feliz sábado. Hola Daniel, bendiciones. Es para mí también una alegría, ¿verdad? Como mencionas, hace tiempo no teníamos la oportunidad de hacerla juntos, la lección, y siempre se disfruta, siempre es una bendición poder compartir contigo la discusión de cualquier tema, ¿no? ¿Verdad? Porque nos gozamos estudiando la Biblia juntos y a la verdad que muy gozoso de tener esta oportunidad de continuar con estas lecciones ¿verdad? Que nos van dando a conocer verdaderamente quién es Dios, ¿no? Y Tal cual, exactamente. Exactamente. Y hoy adentrándonos en un tema interesante que es el Espíritu Ujú. de Dios o el Espíritu Santo. Vamos, si te parece, a comenzar con una oración. ¿Tenés ganas de guiarnos, por favor, en la oración? Seguro que sí, seguro que sí. Lo invitamos Gracias. ahora. Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra juntos, de repasar conceptos, de ir a tu palabra para que tú nos hables por medio de ella. Sabemos que esto no es un estudio exhaustivo, Padre, pero sabemos que toda palabra es inspirada y queremos tomarla toda lo más posible. En esta ocasión queremos ver enseñanzas fundamentales sobre tu espíritu y queremos que nos sea clara tu palabra, Señor. Así que prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y danos la sabiduría para entender lo que nos quieres mostrar en tu palabra. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan. También dale sabiduría a ellos para que junto con nosotros podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenísimo. Bueno, vamos a compartir entonces, eh, vamos a compartir la presentación. Increíble que ya estemos en la lección número 6, ¿no? Ya estamos en la lección número 6, Ujú. casi la mitad del trimestre. Y vamos a la primera pregunta. Y dice, la primera pregunta nos dice, ¿qué es lo que quiere decirnos la Biblia cuando habla acerca del espíritu, ¿no? ¿Cuál es la definición de la palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego? Y para eso nos tenemos que ir al diccionario. El que solemos usar es el diccionario Strong por su simplicidad, porque es de fácil acceso para todo el mundo. En hebreo, la palabra que se traduce como espíritu es la palabra ruach, que significa espíritu, viento, vientos, aliento, exhalación, vida, cólera, etcétera, ¿no? Y, y ahí nosotros vemos en la versión de 1909 cómo ha sido traducida esta palabra. Ha sido traducida como espíritu 245 veces, como viento 81, como vientos 15, como alientos 6, y así, ¿no? Espíritus, lado, soplo, ánimo, aire, etcétera. Y cuando nosotros vamos a la palabra en griego, la palabra en griego es neuma y significa espíritu, espíritus, demonios, viento. Y así vemos que tienen un significado bastante similar, ¿no? Ambas palabras, tanto en hebreo como en griego. Y en la versión de 1909 ha sido traducida como espíritu 348 veces, como espíritus 31 veces, como demonios una, espirituales una y viento una, ¿no? Así que eso es básicamente lo que la palabra significa en su idioma original. Cuando nosotros leemos la palabra espíritu en la Biblia, tiene estos significados, ¿no? Y no sé, Carlos, si nos querés comentar algo más respecto de esto. Si no, pasamos a la Sí, siguiente pregunta. y la palabra neuma, ¿verdad? Que la asociamos hasta con enfermedades de asuntos respiratorios, ¿no? Como neumonía y cosas así. Vemos que tiene la raíz en cuanto a lo que es la respiración, ¿no? Entonces vemos que ahí hay un vínculo interesante. También pensamos en los neumáticos o las gomas de los autos, ¿no? ¿Verdad? Que están Ujú, llenos de aire por dentro. ujú. Nada, para que se considere el significado y el vínculo que existe entre la palabra neuma con el aire, con la respiración, con algo que es lleno de aire, ¿no? De Ujú. espíritu, ¿no? Exactamente, exactamente, interesante. Gracias, Carlos, por ese comentario. Vamos a la pregunta número 2.
Dice así la pregunta número 2. ¿Cómo compara la Biblia al Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre? Para esto vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 16. Y dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo primero que vemos estos versículos son, o sea, es como que hay demasiado, ¿no? Para que podamos explicar paso por paso, pero contestando la pregunta como tal que dice, ¿cómo compara la Biblia el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre? Dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Comienza a decir que el Espíritu del hombre que está en el hombre conoce las cosas del hombre. O sea, aparte del propio Espíritu del hombre, ¿quién va a conocer lo que está en el propio hombre, no? Ujú. Sino su propio espíritu. Y así vemos cómo nosotros entendemos que el espíritu del hombre, el uso que se le da a, ¿verdad? A la comparación que se está haciendo en estos versículos del espíritu de Dios con el espíritu del hombre, tiene que ver con el ser interior, ¿no? Con podríamos decir, con el Con la espíritu del hombre siendo, conciencia propia, con ¿no? la conciencia propia, el conocer las cosas más profundas de uno mismo, el saber lo que está oculto ahí, lo que está atesorado, lo que está guardado ahí. Entonces vemos que dice que Dios por su espíritu nos revela todas las cosas, porque el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, y luego comienza a hacer esta comparación del espíritu del hombre que conoce las cosas del hombre que están en él. Y luego dice, así también. Nadie Ujú. conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. De la misma forma que el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, así también el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y es solamente el Espíritu de Dios el que puede revelar aquello que es de Dios. Entonces, pero de la misma forma de que en que el Espíritu del hombre no es una entidad Un ser. aparte, un ser independiente de el hombre, este, así tampoco el Espíritu de Dios vendría siendo un ser aparte de Dios, porque está hablando del Espíritu del hombre que está en el hombre, así tampoco, es decir, de igual forma o de igual manera, eh, el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios y que lo puede revelar al hombre. Así que vemos esa comparación, ¿no? El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre como siendo ese ser interior, por decirlo así, esa conciencia interior, podríamos decir, eh, pues no quisiera poner palabras que no están en los versículos, pero sí vemos que se hace esa Sí, que comparación, conoce ¿no? las cosas, ¿no? Sí, se hace Que esa escudriña y comparación conoce las claramente. cosas. Exactamente. El hombre tiene un espíritu, y ese espíritu del hombre conoce las cosas del hombre propio de la misma forma el espíritu de Dios. Dios tiene un espíritu, y es su espíritu el que conoce las cosas que son de Dios y también el que las puede revelar a nosotros. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y quizás ahí, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Con qué compara la Biblia el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre? Acá lo que Pablo está haciendo está partiendo de lo conocido para ir a lo desconocido, ¿no? Nosotros sabemos lo que es el Espíritu del hombre, nuestro espíritu se conmueve en nuestro interior, el espíritu de Nabucodonosor Ujú. se atribuló y no estamos confundidos respecto de eso, ¿no?
Así tampoco, Ujú. o así también, como dice el versículo, así tampoco el Espíritu de Dios, ¿no? Sí, Eh, y me parece que ese es el intento, ¿no? O sea, es intencional lo que está haciendo Pablo de comparar el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, porque lo que quiere es que entendamos, este, que conozcamos más del espíritu de Dios, ¿no? Y ujú, entonces lo compara con el ser interior del hombre, ¿no? Lo compara con la conciencia, del hombre, eh, lo compara con asuntos que se dan de manera invisible dentro del hombre, en la mente del hombre, y de hecho termina hablando y diciendo que ese espíritu que nos revela las cosas es la mente de Cristo. Entonces ujú, vemos cómo ese espíritu que conoce las cosas del hombre, ese espíritu del hombre que conoce las cosas del hombre, viene siendo la mente del hombre, y ese espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios es la mente de Cristo, que es el único medio por el cual nosotros podemos conocer las cosas de Dios. ujú, ujú. Justamente estaba pensando en eso, ¿no? De cómo es que se llega a la mente de Cristo. Y, y estaba pensando en el espíritu del hombre, ¿no? Cómo las personas que me rodean pueden conocer lo que está en mí. Es porque mi espíritu desea manifestarlo, revelarlo. Y cuando mi espíritu desea manifestarlo, revelarlo, cuando deseo hacerlo, entonces hablo, por ejemplo. Entonces lo que está en mi mente es dado a conocer por mi palabra, ¿no? Ujú. Eh, Y Cristo es la y palabra, ¿no? claro, claro. Y no dejaba de acordarme de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, ¿no? La revelación eh, de De Dios, Jesucristo. la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio a Cristo, ¿no? Para que nos la dé a nosotros. Ujú. Eh, eh, Y nada, envió a un ángel y envió a su ángel, Cristo envió a su ángel para que se la revelara a Juan, ¿no? A su siervo Juan. Entonces vemos como la revelación en un orden, ¿no? Dios ujú, manifestando las cosas que son de Dios, ¿no? por Revelándosela su a espíritu. Cristo, por su espíritu a Cristo, y Cristo enviándola al profeta por su espíritu, Ujú, pero por un intermediario que es un ángel, ¿no? ujú. Exactamente, y así nosotros recibimos la mente de Cristo, ¿no? Ujú. Bueno, creo que ahí podría estar. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del espíritu del hombre? Y vamos a leer Job 32:8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y la inspiración del Omnipotente le da entendimiento. Isaías 42:5 dice, así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Así que vemos que en el primer versículo nos dice que hay espíritu en el hombre. Eh, y después dice que la inspiración del Omnipotente le da entendimiento. Ahí hay un juego, ¿no? Entre espíritu e inspiración, el soplo del Omnipotente. Ujú. Pero después vemos que el espíritu eh, es dado por Dios, ¿no? Es Dios el que le da respiración al pueblo, es Dios el que da espíritu. Eh, en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí quizás un punto importante que creo que todos sabemos, pero vale la pena volver a recordarlo, ¿no? Es como que Dios da el espíritu cuando sopla sobre el hombre y el hombre viene a ser un ser viviente, viene a ser un espíritu y toma conciencia de existencia, pero está sobre un medio físico, digamos, ¿no? Cuando el medio físico se destruye, el espíritu pierde la conciencia de existencia y no, digamos, duerme, no tiene conciencia de existencia. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Eh, Juan 11:33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que habían venido con ella, también llorando se conmovió en espíritu y se turbó. Vemos aquí a Jesús hecho hombre, eh, que se conmueve en espíritu, ¿no? Su propio espíritu, él mismo en su ser es conmovido. En Lucas 23:46 dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Dio su vida, entregó, uno podría decir, toda su vida, ¿no? Todo su carácter, toda su memoria, todo su ser,
eh, se lo entregó al Padre, ¿no? Sí, la totalidad de su ser, como dice Isaías 53, que derramó su alma hasta la muerte, Hasta la o su muerte. vida hasta la muerte, exacto. Ujú. Y en Hechos 7, 59, 60 dice, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del espíritu del hombre? Que el espíritu que está en el hombre es, que el hombre tiene espíritu, que hay un espíritu en el hombre, que ese espíritu se lo da a Dios, y de que ese espíritu es él mismo, es su ser, su vida, su conciencia, y de Su que ese espíritu, entendimiento, como dice Job 32:8, ¿verdad? así es, su entendimiento, así es, su entendimiento, y que ese espíritu tiene sentimientos, tiene, tiene sentimientos, se conmueve, eh, y que dicho espíritu, cuando los hijos de Dios están por morir, se lo entregan al Padre, se lo dan al Padre. Le encomiendan al Padre la preservación, ¿no? de ese espíritu sin conciencia de existencia de ese espíritu. No sé si querés Amén. aclarar algo más porque ahí... Sí, no, están buenísimos los versículos. O sea, el de Job 32:8 me llamó mucho la atención al principio, porque está diciendo claramente que el hombre tiene espíritu, luego dice que la inspiración o el soplo del omnipotente es que le da entendimiento. O sea, Dios sopla sobre el hombre, Dios le da espíritu al hombre, pero este espíritu implica un entendimiento. Entonces vemos cómo se conecta eso con lo que habíamos visto en Corintios, cuando vimos que era la mente, ¿no? Cuando hablamos Ujú, de esa conciencia, de ese procesar este, información, ¿no? De aún procesar los sentimientos, reaccionar ante circunstancias, todo eso viene siendo lo que es la conciencia o el entendimiento del hombre. Pero no ujú, sería posible si Dios no hubiese soplado espíritu en el hombre, si Dios no le hubiese dado espíritu al hombre. ujú, Esa capacidad de pensar, de procesar, este, y, y venimos a, ¿verdad? Venimos o concluimos, venimos a entender que quien es el hombre en esencia, en cuestión de carácter, de persona, eh, está resumido en lo que es su espíritu, ¿no? Independientemente de que si tiene algún defecto físico o o sea, no. todo lo que exacto, todo lo que es el procesamiento de información, todo lo que es los deseos, todo lo que es las motivaciones, todo lo que es la comprensión de ciertas cosas, todo eso está encerrado dentro de lo que es el espíritu del hombre, tanto lo racional como lo emocional, ¿no? Ujú. Es interesante porque se suele llamar la parte espiritual, ¿no? del hombre y Ujú, no y no en vano se lo llama la parte espiritual, ¿no? ujú. Eh, Así que buenísimo. Bueno, gracias Carlos. Ahí pasamos a la siguiente, la pregunta número 4. Que es para el hombre su propio espíritu. Ahí tenemos de Daniel 2:1 que nos dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se fue de él. Así vemos cómo se nos dice que Nabucodonosor, su espíritu se perturbó. De esta manera, viendo cómo el espíritu de Nabucodonosor es donde él siente, donde él reacciona, donde él tiene espanto, ¿verdad? Reacciones como de espanto, este, donde él computa, ¿verdad? Y piensa, al punto que perdió el sueño, ¿no? No pudo seguir durmiendo. Y nosotros pensamos en cuando nosotros hemos perdido el sueño, muchas veces que la mente no para de correr. No para de correr la mente tratando de entender o por alguna situación que quisiéramos resolver y estamos buscando cómo resolverla, ¿no? Entonces tenemos aquí Nabucodonosor que tuvo un sueño eh, y su espíritu se perturbó y perdió el sueño. También leemos en 1 Corintios 5, 3 y 4, dice, porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu,
ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo es bien interesante porque de primera instancia podríamos pensar que Pablo está hablando de como si su espíritu pudiera separarse de él y estar presente en otro lugar. Sin embargo, Pablo vemos que está hablando de una situación específica donde había en la iglesia de los Corintios eh, un hombre, ¿verdad? Una persona eh, que había cometido una acción específica, ¿verdad? Y él está atendiéndola y por medio de los consejos en esta carta está hablando acerca de cómo trabajar la situación, pero él reconoce que él está ausente en cuerpo, pero dice presente espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Si sabemos que Pablo no podía eh, eh, separar su espíritu de su cuerpo y estar presente allí y dar ¿cómo se llama? O sea, reunirse allí físicamente con ellos le era imposible, pero Ujú, significa, según lo que estamos viendo y según los versículos anteriores, que se conecta la mente y se conecta la conciencia y el raciocinio y, y- y todo el procesar información. Cuando él dice presente en espíritu, es que su mente está puesta en esos asuntos. De hecho, dice que ya ha juzgado, que es un proceso mental, como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Así que él no está diciendo que él puede estar presente, sino que está diciendo que está presente en espíritu porque su mente está puesta sobre tal situación y ya ha juzgado, como si él estuviera presente al que tal acción ha cometido, ya ha visto la verdad del asunto, ya ha logrado discernir, eh, ¿verdad? La situación que se tenía y luego les dice que en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, en su carácter, que es, el ujú. proceso tiene que ser en el carácter de Cristo, se tenían que congregar ellos y el espíritu o el procesamiento de la información o el juicio de Pablo, que él ya Ujú. había visto y había tenido, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, tomar una acción, ¿verdad?, en cuanto a esa situación en particular. Así que vemos como una y otra vez se fortalece el punto de que el espíritu del hombre la conciencia del hombre, es la mente del hombre, es la capacidad de discernir del hombre, etcétera. Leemos también en 2 Corintios Sí, 2:13. Ajá, sí, querías comentar algo sí, sobre ese perdón. versículo. Sí, justo, digamos, sumándole lo que decías de que, digamos, en el corazón, es decir, en su mente, Pablo estaba en el lugar y había tomado Ujú, conocimiento de lo que estaba sucediendo, él también lo estaba comunicando, ¿no? Y él estaba comunicando dando su espíritu por medio de la carta. La carta tenía el espíritu de Pablo, ujú. eh, y en esa Tenía sus carta él palabras. tenía sus Ujú, palabras, exactamente, y en sus palabras iba su espíritu. Entonces, así también, sumándole a lo que habías mencionado, la carta manifestaba el espíritu de Pablo, ¿no es cierto? Lo que él ujú, entendía que debía ocurrir. ujú. Y obviamente guiado Por el por el espíritu de carácter Dios. de Cristo, exacto, por el Espíritu de Dios. 2 Corintios 2:13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano, mas despidiéndome de ellos para ti, para Macedonia. Aquí Pablo nuevamente habla de su espíritu como, ¿verdad? Parecido a lo que Jesús también dijo que Cristo, ¿verdad? Se entristecía o se afligía en espíritu, ¿no? Así también vemos que se perturbó el espíritu de Nabucodonosor y así también vemos que el espíritu de Pablo no tiene reposo. Es como que él no podía dejar de pensar en eso, no podía dejar de descansar, perdón, no podía dejar ¿verdad? No podía Sí, parar de y pensar. descansar, sino que no podía parar de pensar este,
Entonces, nuevamente se fortalece el mismo punto, ¿no? Este, y Salmo Se presenta, 77:6. Ajá, perdón, sí, en estos versículos es como que se presenta al espíritu teniendo una actividad propia de un ser, digamos. Es el ser del hombre, exactamente, digamos. sí, exacto, exactamente. Dice Salmo 77:6, me acordaba de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. Este, y algunas versiones dicen comulgaba con mi corazón, como si hubiese eh, Un diálogo. un proceso, sí, un diálogo con uno mismo, ¿no? Este, por eso él meditaba con su corazón y su espíritu inquiría, meditaba con su ser interior. Y vemos que eso era que su espíritu inquiría, ¿no? Esa era su Ujú, manera de, de meditar en su propio corazón, pero no solamente en su corazón, sino dice con su corazón, como si hubiesen dos seres, ¿no? Pero realmente no ujú. viene siendo dos, sino uno mismo. Y Así es. encontramos esto en muchos lugares en los Salmos, como David hablándose a sí mismo, espera en Jehová. Él mismo se lo está diciendo. Ujú, Alaba alma mía a Jehová. Es ujú, como que él se habla a sí mismo exhortándose, ¿verdad? Motivándose, recordándose a sí mismo, como tratando de convencerse a sí mismo que se puede confiar en Jehová aún en medio de diferentes situaciones que él está experimentando. Pero no ujú. dejaba de ser, no dejaba de ser él. Este, o sea, no dejaba de ser David mismo, este, hablando en su propia mente, ¿no? Y a esto posiblemente es, es que entendemos que dice cuando él dice que meditaba con su propio corazón y su espíritu inquiría. Es Sí, sí, que su espíritu como estaba en la búsqueda de de respuestas, respuestas. digamos. Exactamente, exactamente. Y se hacía las preguntas, posiblemente las preguntas correctas y en cuanto a la situación y trataba de recordar eh, la ley de Jehová, por ejemplo, las promesas de Dios, este, etcétera, en todo ese proceso. Y, y vemos a Jesús en la cruz, ¿verdad? Y lo leemos allá en el Salmo 22 y lo exhortamos a que lo lean, pero vemos a Jesús en la cruz constantemente pensando muchísimas cosas, porque si bien los evangelios nos cuentan los sufrimientos físicos de Cristo y lo que pasó físicamente allí delante de todos, los salmos nos describen más detalladamente lo que estaba ocurriendo en el ser interior de Cristo, porque Cristo Ujú, no habló en la cruz todo lo que dice que se pensó y que se habló según los salmos, ¿no? ujú, Y vemos a Cristo en la cruz sintiéndose desamparado, expresándoselo a Dios, vemos a Cristo tratando de recordar las promesas y hablándole a Dios de que yo sé que tú escuchaste al hombre, pero es que yo soy gusano y no hombre, pero tú eres el que me cuida desde el vientre de mi madre, tú. Entonces vemos a Cristo en todo este proceso de recordarse a sí mismo lo que es Dios y a la vez luchando con un peso increíble, ¿no? Causado por el pecado y una separación que causó el pecado. Y nos llama la atención cómo Cristo estuvo en esa lucha en la cruz, pero finalmente se aferró, ¿verdad?, a las promesas de Dios y decidió entregar su espíritu, encomendarlo, confiando en la promesa del Padre, diciendo, ¿verdad?, en tus manos encomiendo mi espíritu. ujú. Tú me redimirás, oh Dios de verdad, que es realmente la otra parte del versículo que le estaba citando. Así que vemos que esto es una práctica bastante común en la Biblia, especialmente lo vemos en los Salmos, donde el hombre habla consigo mismo y medita y trata de convencerse a sí mismo y recordarse a sí mismo ciertas cosas que le son importantes, ¿no? Vemos el Proverbio 16:2 que dice, todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Este, interesante este versículo porque se presentan los caminos del hombre en su propia opinión, se presenta la opinión, el criterio, el juicio del hombre como siendo el proceso por el cual el hombre ve el camino y le parece limpio de primera instancia, pero vemos que Jehová pesa los espíritus
Eh, y esto tiene que ver nuevamente con lo que está en el interior del hombre. A pesar de que el hombre dice, ay, mira, esto no me parece malo, esto me parece bueno, Dios ve no solamente el camino que estamos viendo, sino que Él ve las intenciones con las cuales estamos, o sea, por las cuales estamos eligiendo determinado camino. Y eso está vinculado con el Jehová pesar los espíritus. Así que la propia opinión del hombre eh, vendría siendo el espíritu del hombre, ¿verdad? El criterio, el juicio del hombre viene siendo como que el espíritu del hombre y está vinculado con las intenciones del corazón, está vinculado con los deseos del alma, con los deseos más profundos del ser. ¿Cuál es la motivación? Si hay intereses egoístas, si son altruistas o totalmente abnegados, ¿verdad? Todo eso se está tomando en consideración. Dios lo ve, pero, pero, pero a simple vista nosotros yo no puedo ver cuáles son las intenciones de los corazones de los demás, pero Dios sí ve las intenciones de los corazones, Dios sí pesa los espíritus. ¿Verdad Ujú, que hay otro versículo que habla de que Dios ve las intenciones del corazón? Y aquí vemos que Jehová pesa los espíritus, siendo posiblemente versículos paralelos, ujú. que describen una misma cosa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, justo en ese versículo estaba pensando, pesado ha sido en balanza y hallado falto, ¿no? Me estaba acordando de ese versículo o de ese comentario. Ujú, eh, y parecería como que el peso tiene que ver con si está limpio o no, ¿no? Eh, y es como que hay un estándar, un lado de la balanza es un estándar, esto es 1 kilo, y si no sos 1 kilo, te vas para arriba o te vas para abajo, digamos, ¿no? Hay una medida ujú, y, y parecería que la medida es limpieza, ¿no? Limpio, y ahí está definido, ujú. ¿no? Eh, Tremendo, buenísimo. así que eh, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Bueno, en realidad es una nota, no sé si Ujú. querés leerla de Sí, la esta. leo. La leímos, ahí está en Maranata, el Señor viene, página 310, párrafo 2 de 1903. Está buenísima, así que estén pendientes. Dice, nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, la obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. Es interesante cómo el espíritu es descrito como el carácter del hombre, ¿no? Ujú. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Esta cita está tremenda y pueden leer el devocional completo de ese día, este, y vemos cómo se describe este proceso de la resurrección como Dios devolviendo el carácter de cada hombre a un cuerpo que va a ser conforme al beneplácito de Dios. Dios va a crear un cuerpo para cada uno. No va a ser con las mismas partículas de la materia necesariamente, pero Dios va a darle un cuerpo nuevo a cada uno que va a estar libre de enfermedad y de todo defecto y le va a dar el mismo carácter que tuvo la persona. Es como si Dios hubiese guardado en una memoria, ¿verdad? Como si hubiésemos tomado la memoria de una computadora y se la pusiéramos a otra computadora más nueva. No sé cuántos de nosotros hemos cambiado de un ordenador a otro, de una computadora a otra, ¿verdad? O de un sistema a otro y queremos guardar lo que teníamos anteriormente, no queremos perder nada porque es valioso para nosotros, entonces lo guardamos en una memoria externa y luego
lo sacamos, ¿verdad? Lo sacamos de ese, podríamos decir hardware, no conozco el término en español, pero lo sacamos de ese hardware, guardamos el software que estaba guardado en ese hardware, lo tenemos guardado y lo introducimos en la nueva computadora que es mejor, que está ahora mismo más limpia, es más rápida, más veloz, y ponemos esa información que era valiosa de tal forma que no se pierde nada de lo que era nuestro ordenador anteriormente, o por lo menos la información que nos era valiosa para nosotros. Sí, Y algo así totalmente. similar es lo que ocurre en la resurrección, ¿no? Sí, 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 sí. A mí, hay esta cita, como decía, está tremenda. A mí lo que me llama la atención, una es que uno recibe el Espíritu de Dios, entonces uno recibe el carácter de Dios, ¿no? Cuando uno recibe el Espíritu de Dios, tendría que recibir el carácter de Dios porque el carácter propio no es bueno, está Ujú, sucio, no está limpio. El carácter de Dios es limpio, recibimos el Espíritu de Dios, al recibir el Espíritu de Dios, recibimos el carácter de Dios, ¿no? ujú. Eh, Pero se tiene que haber tenido antes para volverla a tener. Ujú. No sé si lo ves porque dice el espíritu, el carácter del hombre retorna a Dios donde se lo Así preserva. es. Entonces, ese carácter de hombre que se le preserva ya Es lo tiene que ha sido hecho que a imagen de, son aquellos que fueron hechos a imagen de Dios o a imagen de de Cristo, Cristo. ¿verdad? De su Hijo. Ujú, Y por eso cada hombre tendrá su propio carácter, es decir, que tendrá su propia individualidad, pero a la vez tendrá el carácter de Dios, ¿no? ujú. Exactamente, exactamente. Y después lo otro que me llama la atención, y no sé si esto hace solo referencia a la ley de la resurrección, o si hace referencia solo a la resurrección, en realidad a toda enseñanza bíblica, es que dice, no hay ley de Dios de la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Eso significa que lo otro está en la ley de la naturaleza y que lo tendríamos que poder encontrar. La verdad, Ujú. digamos. Y nada, me parece que hay mucho ahí por lo menos siento que no conozco, ¿no? Sí, que no hemos Eh, explorado, ¿no? sí, sí, o sea, de Buscando el... paralelizar o de buscar los paralelos, ¿no? Esta ley de la naturaleza dice esto e ilustra esta verdad de la resurrección. Esta ley de la naturaleza muestra esto en este ser vivo y ilustra esta verdad de la resurrección. O sea, eso está enseñado en la naturaleza, pero Ujú. nosotros no lo conocemos. O por lo menos así O lo sea, siento yo, ¿no? tremendo, tremendo, buenísimo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es para Dios su propio espíritu? Y en Génesis 6.3 dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí no podemos dejar de recordar el paralelismo con el cual habíamos empezado la lección, el paralelismo entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y acá Jehová está hablando de mi espíritu, ¿no? Es el espíritu de Jehová. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. De aquí es posesivo, ¿no es cierto? Es el Espíritu que se encuentra en Dios, es el Espíritu de Dios. Entonces, eh, así como no, así como no separamos al Espíritu del ser mismo para con el hombre, así tampoco, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 2, hemos de separarlo en el caso de Dios, ¿no? Salmo 139, 7 al 10 dice, ¿y a dónde miré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú, y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aquí nosotros vemos que el espíritu es la forma en la cual Dios es omnipresente, ¿no? Es la omnipresencia de Dios. No hay lugar a donde nosotros podamos ir y digamos, el espíritu de Dios ahí no me alcanzará. No hay lugar en donde uno pueda decir, me voy a esconder de Dios, ¿no? Y Romanos, eso sin negar, como dice el Padre Nuestro, que Dios está en los cielos, ¿no? Padre Nuestro que estás Ujú, en los cielos. Eh, Después tenemos Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, que dice, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces vemos que el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo, que es Cristo, ¿no?
Y eso lo leemos ahí en el primer versículo y uno podría entender que el Espíritu de Dios es como siendo de Dios mismo, ¿no es cierto? Ujú, Y uno también lo podría entender como siendo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ¿no? Hablando ujú, de Cristo. Eh, y, y lo que nos dice es que el Espíritu nuestro vive a causa de la justicia. Ahí está en mayúscula, pero quizás tendría que ir en minúscula, ¿no? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, mi cuerpo está muerto a causa del pecado, pero mi espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así vemos que nosotros recibimos vida cuando recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Somos ujú, vivificados a nuestra vida y recibir el Espíritu implica la muerte del yo, ¿no? El ujú. cuerpo con sus pasiones, con sus malos deseos, el cuerpo está muerto. Eh, y creería que aquí cuerpo está haciendo más referencia a la carne, ¿no? En Ujú. ese sentido, como opuesto a el espíritu. Así que, ¿qué es Dios para su propio espíritu? Eh, eh, ¿Qué es Dios para su propio espíritu? Eh, Dios es el ser del cual Él tiene su propio espíritu, ¿no es cierto? Y Ujú. él, eh, Si es él posesivo, Dios vendría siendo el dueño de su propio espíritu, ¿no? exactamente, En ese es el sentido, mismo ¿no? ser, es su omnipresencia, exactamente, es su propio ser, es su propia presencia, eh, es todo eso, ¿no es cierto? Es Su todo eso. presencia personal. Y, y yo creo que tal vez adentrándonos un poco, capaz que más adelante se toca esto, pero estoy casi seguro que se toca, pero vemos que en Romanos hay el 8 del 9 al 11, eh, se presenta el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo siendo, y el Espíritu que mora en nosotros siendo un mismo Espíritu, o sea, se intercambia. La definición del Espíritu viene siendo primero el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que, que habla primero del Espíritu de Dios, luego habla del Espíritu de Cristo, luego dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Espíritu del Padre. Cuando el Espíritu de Cristo muere en nosotros, el Espíritu de que levantó a Cristo de los muertos también está morando en nosotros, es el mismo Espíritu, ¿no? Entonces vemos que el Espíritu de Dios eh, es el Espíritu de Cristo también, y cuando tenemos a Cristo tenemos el Espíritu de Dios, y tal vez lo vamos a hablar un poquito más adelante. Algo que me llama atención en conexión con esto es que en el Salmo 139, que se habla del Espíritu como la presencia personal de Dios, eh, dice, cuando al final de los versículos, el versículo 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si fuera aquí, si fuera allá, allí estás tú, allí tú estás. Es decir, hay una presencia personal, como bien dijiste, sin negar que, que Dios está en los cielos, ¿no? Y su morada está en los cielos. Sin embargo, se habla al final como que allí me asirá tu diestra. ¿Y quién es la diestra de Dios? ¿Quién es el brazo este, del omnipotente? ¿Quién es la diestra, el medio por el cual Dios ha hecho todas las cosas? Es Cristo, ¿no? Entonces, ese espíritu que, que alcanza al hombre donde quiera que esté, también está vinculado aquí directamente con Cristo, ¿no? Ujú, Siendo Cristo como la diestra de Dios. Otro detalle que me llamó la atención es de Génesis 6:3, cuando Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Tres versículos más adelante dice que cuando Dios se arrepintió, dice que le pesó en su corazón. Entonces vemos este contender de Dios con el hombre, eh, viendo que el hombre rechaza constantemente sus apelaciones. eh, Dios se conduele o se duele en su corazón. Entonces, en esta contención, en esta lucha de Dios alcanzar al hombre, su corazón o su ser interior, ¿verdad? Lo profundo del ser de Dios es conmovido y condolido, le pesa, ¿no? Un dolor
interno, ¿no? Entonces me parece que hay ahí como una conexión de su espíritu Ujú, contendiendo con el hombre, porque el hombre le está rechazando y esto le provoca un dolor en el corazón. ujú. Este, sí, si quiere pasamos a la Exactamente. próxima pregunta, ¿no? Sí, O si sí, quiere añadir algo más. sí, no, y ahí quizás cerrando qué es para Dios su propio espíritu, uno podría decir digamos, que es su ser en sus sentimientos, es su vida, es su presencia, ¿no? Ujú, Uno podría tratar de resumir eso en esos versículos, ¿no? Y ahí tenemos dos citas. Dice, la grandeza de Dios nos es incomprensible, Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo, es omnipresente mediante su espíritu, tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Acá vemos un poco lo que hemos visto antes, ¿no? De que tiene en el cielo su trono. El trono es el lugar donde uno se sienta, ¿no? Y hace un poco referencia a la oración también, ¿no? Pero también habla acerca de la omnipresencia de Dios, de su capacidad de estar presente allí donde su voluntad se lo desee, ujú. y es omnipresente por medio de su espíritu, ¿no? Y después tenemos la siguiente cita que dice, el Señor alienta a todos los que le buscan de todo corazón, les otorga su Santo Espíritu, manifestación de su presencia y de su favor. Así que, Tremendo. sí, volviendo al tema de la presencia, ¿no? Habíamos visto que era carácter, es vida, es presencia, ¿no? Todo eso Sí. junto. Y me viene a la mente, Daniel, Apocalipsis 5 cuando el Cordero es visto como inmolado, ¿no? El león de la tribu de Judá, cuando Juan se torna a mirarlo, eh, ve allí en el trono, o delante del trono, ¿verdad? Un cordero como inmolado, que es Cristo. Y Ujú, este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, y se describe esos 7 ojos, y posiblemente los 7 cuernos también, porque dice que son, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra. Entonces, vemos que el poder y la presencia, ¿no? El poder y como decía aquí, tiene un conocimiento íntimo, ¿no? ujú, El que Cristo tenga un conocimiento íntimo, es tener los 7 ojos, es tener los 7 cuernos, ¿no? Es tener el poder y la presencia de Dios, ujú, y tener un conocimiento íntimo de todas las cosas, esa plenitud de, de conocimiento y esa plenitud de poder, este, está tremendo, ¿no? Como todo esto se combina. Me acuerdo de una cita que la hermana White decía, no la tenemos aquí, ¿verdad? Pero me viene a la mente que dice que el Espíritu Santo es la presencia y el poder de Dios. sí, Eh, y de hecho entonces, dice, aguardad aquí y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el ¿no? Espíritu Santo. Entonces tenemos como eh, la presencia, el poder, el Espíritu de Dios, su presencia y su poder son su Espíritu. El Espíritu de Dios es la presencia y el poder de Dios. Y, y Cristo tiene el Espíritu de Dios al tener los 7 cuernos y tener los 7 ojos, ¿no? Porque tiene Ujú, la presencia y el poder y la facultad de tener conocimiento y recorrer la tierra y saber todo cuanto ocurre, ¿no? Y estar ujú, presente, eh, dice, con un interés personal de todas las cosas que acontecen en el universo, ¿no? ujú. Vayamos a la siguiente pregunta, si te parece. Sí, ¿qué significa tener el Espíritu de Dios? ¿Cómo se obtiene? 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí se presenta, eh, que seamos unidos, o que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se nos exhorta a hablar una misma cosa, que no hayan divisiones. eh, Entonces, tener la misma mente, ¿cuál es la misma mente que nos puede unir y cuál es la misma mente que nos puede hacer hablar la misma cosa y que no hayan divisiones entre nosotros? En 1 Corintios 2:16, es decir, el capítulo que le sigue, se termina diciendo en el versículo 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es teniendo la mente de Cristo como, o sea, que todos tengan la mente de Cristo, es como nosotros podemos tener una misma mente. Si yo tengo mi propia mente y tú tienes tu propia mente, Daniel, jamás vamos a ser uno. Pero si ambos tenemos la mente de Cristo, esa es la única forma en que vamos a poder ser uno, vamos a poder tener un mismo parecer
y no va a haber divisiones entre nosotros. Efesios 4, el 20 al 24 dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad verdadera. La única manera en que nosotros estemos perfectamente unidos, sin divisiones, que seamos de un mismo parecer, es teniendo una misma mente, y esa mente tiene que ser la mente de Cristo, porque nuestra propia mente está viciada conforme a las concupiscencias engañosas de nuestro propio corazón. Pero cuando nuestra mente es renovada y somos vestidos del nuevo hombre, que es en Cristo Jesús, es que somos vestidos del nuevo hombre, al recibir la mente de Cristo, entonces todos podemos tener perfecta unidad. Esto se parece a lo que, ¿verdad? Esto hacía alusión Jesús cuando habló con Nicodemo y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. Tenemos que nacer otra vez, y este nuevo nacimiento es la obra de Dios por medio de Cristo en el hombre. Cuando el hombre recibe a Cristo, recibe la mente de Cristo, recibe una renovación espiritual de la mente, ¿no? Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Somos una nueva criatura cuando nuestra mente es renovada y ya se rechaza la carne y se recibe el espíritu de Cristo. Y no sé si la próxima slide sigue contestando esta pregunta o no. No. Pues contestando la pregunta, ¿qué significa tener el Espíritu de Dios? Significa tener la mente de Cristo. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene aceptando la mente de Cristo, rechazando nuestra propia carne, muriendo al yo. Se obtiene muriendo al viejo hombre, muriendo a sus propias opiniones, muriendo a mi propia manera de pensar y aceptando únicamente El nuevo la nacimiento. mente de Cristo, ¿verdad? El nuevo nacimiento, ¿verdad? La mente de Cristo, y permitiéndole a Cristo hacer una nueva criatura en mí, en justicia y en santidad verdadera. Es un proceso de renuncia al yo. Lo único que tenemos que reconocer es que mi carne y mi mente natural es mala y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y reconocer que necesito la mente de Cristo, que sí se sujeta a la ley de Dios y que tiene la ley de Dios guardada en el corazón y tiene a su Padre entronizado en el corazón. Así es, tal cual. Pregunta número 7. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué espíritu tiene Cristo? Isaías 61, 1 al 3. En Lucas, Sí, bueno, sí, no sé por qué. sí, no, lo que pasó fue que lo puse Isaías 61 del 1 al 3 porque Lucas está citando, Lucas está citando Isaías 61 del 1 al 3, pero para que viéramos que esto es Cristo hablando, ¿no? O sea, Cristo habló esto como hablando, haciendo referencia a sí mismo, y para no leer ambos, Está uno leemos solo solamente citado. el de Lucas, exacto, para ver que Cristo se lo está aplicando a sí mismo, ¿no? Lucas 4, 16 al 21 dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y nada, ahí la respuesta está sencilla, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo respondemos con el siguiente versículo también. Juan 3:34, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu por medida. Es decir, el enviado de Dios, el Mesías, recibió el Espíritu de Dios.
y porque recibió el Espíritu de Dios, habla las palabras de Dios. ¿Qué espíritu tiene Cristo? Tiene el Espíritu de Dios. No sé si querés comentar algo más respecto a esto. La nota número 5 dice: el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que vemos que el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, es decir, el Espíritu del Padre. Ese fue el Espíritu que el Hijo recibió. Y ahora nosotros nos preguntamos qué Espíritu tenemos nosotros, ¿no? Pregunta número 8. Ujú. Y leemos en Gálatas 4:6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Abba Padre. Así vemos cómo Cristo recibe el Espíritu del Padre y nosotros recibimos el Espíritu de Dios por medio de Cristo. Vemos que Dios le da su Espíritu a Cristo y Cristo nos da su Espíritu a nosotros. Dios envía a nosotros el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba Padre. Eh, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que vemos cómo al nosotros tener el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque si el Espíritu de Dios mora en Cristo, y Cristo lo que recibió de su Padre nos lo envía a nosotros, es a la vez el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre. Eh, y básicamente eso es lo que estamos viendo y se resuelve este asunto de que si es el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Padre, cómo es que hay muchas personas que me han hecho preguntas sobre este tema, Daniel, ¿verdad? Me lo digo para beneficio de los hermanos que nos están viendo, eh, que me dicen, pero por ejemplo, cuando Cristo eh, estuvo en la tierra, él no tenía la omnipresencia. Cuando Cristo estuvo, qué sé yo, en la tumba, dejó de existir el Espíritu. Eh, pero se nos dice que Dios vivificó a Cristo, lo resucitó de los muertos por su Espíritu, ¿no? El Espíritu seguía existiendo, ¿no? Porque Dios tiene un Espíritu y su Espíritu lo da a su Hijo y Cristo nos da ese Espíritu a nosotros. No es que hay dos espíritus, no es que solamente Cristo de forma exclusiva es el Espíritu de Dios y fuera de Cristo no hay Espíritu de Dios. Para nosotros no hay otro Espíritu que no sea el Espíritu de Cristo, porque nosotros recibimos el Espíritu de Dios por medio de Cristo. Pero Dios sigue siendo espíritu en un sentido y Dios sigue teniendo un espíritu el cual le permite tener, ¿verdad? Una agencia, una facultad que él ejerce, este, eh, ¿verdad? Y le permite tener conocimiento de todo cuanto ocurre en el universo, por cuanto es su propia mente, por cuanto es su propia conciencia ¿verdad? Y tiene el deseo, ¿verdad? Y lo llena todo, ¿no? Y lo abarca todo. Sin embargo, para nosotros, nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el cual recibió el Espíritu del Padre. Y leemos la nota 6, que dice que lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y sojuzgado por el Espíritu de Cristo. El alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo y vaciada de todo lo que la domina, y Cristo debe ser entronizado en ella. O sea, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, Cristo es entronizado en nuestro corazón. Sí, fíjate qué es lo que nos da Cristo. Cristo nos da un espíritu sojuzgado, ¿no? Así como Cristo se sujeta al Padre, esa sujeción nos es dada a nosotros para que nos sujetemos a Cristo y al Padre consiguientemente. Ujú. Eh, eh, sí, no podía dejar de acordarme el versículo, y el versículo es bien claro, ¿no? Cuando dice, eh, yo en ellos, tú en mí, ¿no? Ujú. Explicando esto Jesús en la oración. Eh, Nosotros Exactamente. recibimos el Espíritu de Cristo. Eh, Pasamos a la siguiente: ¿cuántos espíritus hay? ¿No? Que es un poco el siguiente comentario y pregunta que ahí mencionabas. Efesios 4:3 dice: solícitos
4:3 y 4 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como sois, también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Nosotros, hay un solo espíritu, y nosotros recibimos un solo espíritu, y ese espíritu es el espíritu de Cristo, ¿no? Dice que se muestren agradecidos, que es el espíritu de Dios, sin negar eso, afirmando eso, que es el espíritu de Dios. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia, y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios y un Salvador y un espíritu, el espíritu de Cristo, debe producir unidad en sus filas. Es interesante porque hay un Dios y un Salvador, ¿no? Y un espíritu, el espíritu de Cristo, que dice qué es lo que tiene que hacer el espíritu de Cristo. Lo que trae unidad, lo que trae eh, la mente de Cristo a todos los creyentes es el espíritu de Cristo, ¿no? Cuando está el espíritu de Cristo hay una misma mente. Y lo otro interesante es como que eh, el Salvador también hace referencia a Cristo, ¿no? Eh, no es que no está haciendo referencia a Cristo, está haciendo referencia a Cristo. Hay un Dios y hay un Salvador, Cristo Jesús, y un espíritu, el espíritu de Cristo. Ujú. Así que no sé si querés mencionar algo más, si no pasamos a la Vamos a la siguiente. próxima. Dice, ¿quién dice Pablo que es el Jehová de los ejércitos que aparece en Isaías 6, del 1 al 9? ¿Cómo se cita este versículo? En Hechos 28, 25 y 27. No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero podemos recomendarles leerlo. Se habla que es Jehová de los ejércitos el que está hablando, y constantemente en esta cita en Isaías está hablando Jehová, 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 Jehová de los ejércitos. Fue el que habló, es el Señor que habla y decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Así que se habla de Jehová de los ejércitos en Isaías 6, del 1 al 9, y luego se nos dice en Hechos 28, el 25 al 27, nos dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Así que se le llama al Espíritu Santo a Jehová de los ejércitos que habló. Y es interesante quién es el que habla y quién es el que comunica a los hombres. Este, ¿Verdad? Toda comunicación de Dios para con el hombre ha venido por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Cristo es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios, es el pensamiento de Dios hecho audible. Es la comunicación de Dios con el hombre, es Cristo, y esto se va a hablar en las preguntas subsiguientes, pero es Cristo quien habla por medio de los profetas y le habla a los profetas. Es Cristo el espíritu o sea, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo que Jesús testifica es lo que inspira a los profetas a escribir, ¿no? Entonces tenemos aquí el Espíritu Santo siendo, según Pablo, el que habló por medio de Isaías, pero también es visto como en un trono, este, ¿verdad? Y como si fuera el trono de Dios. Y, ¿verdad? La pregunta básicamente es que Pablo dice que es el Espíritu Santo quien habló estas palabras al profeta Isaías, ¿no? Y ese tal vez es el punto que se quería establecer en la lección. No sé si tú estás viendo algo Sí, más, Daniel. sí, porque dice, ahí al final dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿No? Ese Señor es el que estaba sentado en el versículo 1, vi al Señor sentado, Ujú. y es quien dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, ese Señor que estaba sentado, que es el Rey Jehová de los ejércitos, es el Espíritu Santo, de acuerdo a Pablo, y no está citado aquí, pero en Juan capítulo 12, Juan lo identifica como siendo Jesús. Dice que de él habló Isaías cuando vio su gloria, ¿no es cierto? Ujú. Así vemos como, digamos, cuando se habla del Espíritu Santo se está hablando del ser, de la persona. Se está hablando en este caso se está hablando específicamente, ¿no? O en este caso se ve bien claramente establecido el vínculo con el Señor que estaba sentado en el trono, junto con el rey, perdón, con el Señor que estaba sentado en el trono, que es el Rey Jehová de los ejércitos. Buenísimo. Así que pasamos a la pregunta 11, si les parece, dice, ¿quién hizo al hombre?
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y leemos en Job 33:4: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida, ¿no? Y pensé que iba a haber una cita que me estaba acordando, que quizás podría haber ido ahí, pero no está. Dice, eh, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y la cita que me acordé es la de que está en Educación, que dice, de Sí. aquella luz que alumbra a todo hombre, de aquel Espíritu que se movía, el Espíritu de Dios, que de acuerdo a Romanos, capítulo 8, versículo 8 y 9, es el Espíritu de Cristo, que es Cristo que está en vosotros, ¿no? Ujú. Cristo es la palabra de Dios, Cristo también es el Espíritu de Dios. Y Dios le dijo a alguien: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, dijo, conjugado en la tercera persona del singular, Dios, hagamos al hombre. Dios invita a alguien a hacer al hombre, ¿no? Y después dice: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Y si nosotros vamos a Proverbios capítulo 8 y Proverbios 30, nosotros vemos que la sabiduría, el Padre y el Hijo, en Proverbios 8 Jehová y el Hijo, o Jehová y la sabiduría, estaban juntos creando, ¿no?, la tierra y lo que hay en la tierra. En Proverbios 30 está el Padre y el Hijo creando lo que estaba en la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? ¿Quién hizo al hombre? Lo hizo Cristo, lo hizo el Padre, lo hizo el Padre por medio de Cristo, ¿no? Esa sería la, la, la respuesta a la pregunta. Y quizás me atrevería a decir, no sé qué pensás, Carlos, que aquí el Espíritu de Dios está haciendo referencia al Hijo, en Ujú. estos dos versículos, ¿no? Sí, así, eso me parece ver, eso me parece ver. O sea, hay muchos textos que tal vez por espacio, como dijimos al principio, esto no es un estudio exhaustivo, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos el estudio diligente de sumar todas las declaraciones que hablan del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que se le atribuyen al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se le atribuyen a Cristo, o viceversa, o sea, se le atribuyen al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y se le atribuyen al Espíritu en el Nuevo, o en otros versículos de la Biblia, el mismo evento, las mismas acciones, etcétera. Así que sí hay una tendencia de intercambiar a Cristo como el Espíritu de Dios en muchas ocasiones, en muchas instancias en la Biblia. Ujú. Buenísimo. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 12. Dice, ¿quién pondrá las palabras en nosotros en los momentos de prueba? Nos dice Mateo 10, 19, 20, más cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que aquí en Mateo nos dice que es el Espíritu del Padre el que habla en nosotros, el que hablará en nosotros cuando seamos entregados y nos urjan para que hablemos, que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque no hablaremos nosotros, sino el Espíritu del Padre hablará en nosotros. En Marcos 13:11, citando, ¿verdad? Hablando de un contexto y ¿verdad? Dentro del mismo contexto. Y cuando os llegaren y entregaren, os llevaren y entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, ¿verdad? Y en Lucas 21, 14 y 15 dice, proponed pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Así que la palabra vemos que es dada por el Espíritu del Padre que hablará en nosotros. Ese Espíritu del Padre es el Espíritu Santo, pero también Cristo dice que Él mismo será el que nos dará la palabra. Concluimos entonces que esto es un buen ejemplo de lo que veníamos viendo en la pregunta anterior. Cristo es ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que ha de hablar a nosotros y nos ha de dar palabra de lo que hemos de decir, lo que hemos de hablar.
Así es, gracias Carlos. Y sumándole a eso, digamos, Cristo nos da lo que recibió del Padre, Ujú. nos da lo del Padre. Y ahí recibimos también el Espíritu, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido también es el Espíritu del Padre que recibimos, ¿no? Así que pasamos, si les parece, a la próxima pregunta. ¿Quién intercede por nosotros? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eh, Jesucristo, hombre, ¿no? Interesante, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos 8, 26 y 27 dice, de la misma manera, también en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Hechos capítulo 7, 22, 25 dice, por tanto Jesús es hecho mediador de un mejor testamento, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Y nosotros aquí tenemos, parecería que hay dos mediadores, ¿no? Eso es a veces lo que por ahí se dice, y es lo que vemos, que hay un solo mediador. El texto es bien claro, ¿no? Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero habiendo dicho eso, vemos que Jesucristo hombre nos prometió el Consolador y nos envía el Consolador, el Espíritu, ¿no? Que intercede, que nos ayuda en nuestras debilidades. Y acá habla un Ujú. poquito y nos explica quizás en qué consiste esta intercesión, ¿no? Nos ayuda, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Y Eh, Cristo, disculpa, termino. no, Pensé, decile. no, que vemos a Cristo hombre, eh, a Jesucristo hombre ante el Padre, viviendo siempre para interceder por nosotros, pero vemos su Espíritu intercediendo en dirección hacia nosotros, hacia abajo, Ujú, este, dándonos, ¿verdad? Urgiéndonos, ¿verdad? Para que pidamos conforme a la voluntad de Dios y para que pidamos como conviene, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para que pidamos lo que conviene. ujú. Este, y el que escudriña los corazones, este, sabes cuál es la intención del Espíritu. Ahí está mayúsculo, pero ahí también se refiere al Espíritu del hombre. El que Ujú, escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, haciendo de los corazones de los hombres su espíritu, su ser ujú. interior, ¿verdad? Eh, y ahí lo ponen en mayúscula, pero dice que el que escudriña los corazones, El que es Dios, Espíritu de Dios. o es el Espíritu de Dios, sabe cuál es la intención de nuestro espíritu, Ujú, este, y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así que vemos este espíritu actuando conforme a la voluntad de Dios, intercediendo por los santos. ¿Y qué es lo que hace? Nos ayuda en nuestra debilidad para que nosotros pidamos como conviene. Dice que gime con gemido indecible. Su obra es descrita en nuestros corazones como gimiendo con gemido indecible para que nosotros pidamos el don que Dios tiene para darnos, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el ujú. que conoce la voluntad de Dios, pues entonces pide lo que Dios tiene en su voluntad darle al hombre. Es decir, Cristo, Mueve nuestro sí, corazón. mueve nuestro corazón para que pidamos lo que conviene, pero a la vez le pide al Padre para nosotros aquellas cosas que muchas veces nosotros no estamos pidiendo por nosotros mismos o nuestro corazón no va en esa dirección porque tenemos un corazón egoísta, ¿verdad? Y Ujú. vemos a Cristo pidiéndole a su Padre más tiempo para nosotros, vemos a Jesucristo, eh, ¿verdad? Pidiéndole a Dios aquellas cosas que Dios tiene en su voluntad hacer para nosotros, cuando muchas veces nuestra voluntad no es esa, pero también está trabajando en nuestro corazón para que nosotros las pidamos, para que entonces las podamos recibir. Entonces es Ujú. como una obra en ambas direcciones, es una obra de Cristo ante el Padre, representándonos y pidiendo para nosotros aquellas cosas que Él sabe que Dios tiene en su corazón darnos, pero nosotros no pedimos, pero a la vez está trabajando en nuestros corazones por medio de su Espíritu para que entonces
pidamos aquellas cosas que están en el corazón de Dios, darnos a nosotros y que Él sabe que es bueno para nosotros. Así que vemos cómo Cristo está haciendo ambas cosas, ¿no? Y aunque parece siendo dos intercesores, viene siendo realmente uno. El Siempre es mismo. Cristo, ¿no? Jesucristo hombre, con su cuerpo hombre, y con su naturaleza humana ante el Padre, pero por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu, intercediendo en nuestros corazones. Pero es Cristo también ese Espíritu, ese Consolador que está trabajando en nuestros corazones. Y tal vez la palabra consolador ayuda mucho, ¿no? Cuando nosotros buscamos todas las incidencias de la palabra consolador en la Biblia, nos damos cuenta que la palabra es ayudador, que Ujú, la palabra se traduce como abogado en una ocasión cuando dice que Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo el justo. Entonces, tenemos a Cristo identificado como el consolador en las Escrituras, como el ayudador, como ese abogado, este, y, y en ese sentido se unen, ¿no? Ambas obras, ¿no? De intercesión, siendo un mismo intercesor, pero uno eh, siendo Cristo en la carne, no en el sentido espiritual de lo que significa la carne, sino Cristo en naturaleza humana ante el Padre, y ujú, el otro Cristo, o la omnipresencia de Cristo, ¿verdad? Y su presencia personal con el hombre y su intercesión hacia los hombres por medio de su Espíritu, siempre llevándonos a pedir las mejores cosas y a elegir las mejores cosas que Dios tiene para nosotros. ujú. Exactamente. Y no, estaba pensando que a veces está el concepto de que Dios, perdón, de que Cristo le está ahí rogando al Padre, ¿no? Pero en realidad el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Son de un mismo espíritu. Eh, Una misma mente, ¿no? y una misma mente, exactamente. Y digamos, el tema de rogar no está para con el Padre. En realidad nosotros le estamos proyectando a Dios nuestra propia condición. Es Cristo el que Ujú, tiene que rogarnos a nosotros, a ver, aceptame, abrime la puerta de tu corazón. Es ujú, como invertimos eso, ¿no? ujú. Y Eh, Jesús lo el deja problema, claro. el problema no Jesús, está con el Padre, el problema está con ajá, nosotros, digamos. exactamente. Y cuando él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no es rogar en el sentido de De suplicarle por favor, o sí, convencerlo, porque Cristo también dice que, y no os digo que yo rogaré al Padre porque el Padre mismo os ama. os ama. Él no tiene que convencer al Padre para que el Padre nos dé las mejores cosas. Cristo, que conoce el corazón de Dios, sabe qué cosas Dios tiene para dar y solamente pide lo que es la voluntad de Dios. Ujú, Cristo, sujeto siempre a su Padre, solamente le pide a su Padre que aquellas cosas que son la voluntad de Dios dar. Por eso cada vez que nosotros leemos, por ejemplo, en el Espíritu de Profecía, cuando Cristo le hace pedido al Padre, eh, son pedidos totalmente abnegados y pedidos totalmente conforme a la voluntad de Dios, que Dios se deleita en su Hijo. Y cuando, por ejemplo, Cristo es glorificado y se describe en el último capítulo del deseo a toda la gente, Cristo lo que pidió al Padre fue, te pido que aquellos que me diste que estén conmigo aquí, donde yo estoy, y dice que eso hizo que el Padre lo abrazara, lo cubriera con su gloria y que mandara a todos los ángeles a adorar a su Hijo. ¿Por qué? ujú, Porque Él se deleita en ese Hijo que pide conforme a la voluntad de Dios, que no pide nada para sí, que es totalmente abnegado, que no hay egoísmo ni busca lo suyo, que es totalmente conforme a la mente de Dios y que pide aquello que sabe que está en la mente de su Padre dar, ujú. porque conoce la mente de su Padre, porque conoce el corazón de su Padre. Así es, exactamente. Es tal cual así, es tal cual así, es tremendo. Pero también conoce nuestro corazón y entonces sabe cómo trabajar en nosotros para Ujú, movernos a pedir lo que conviene, ¿no? ujú, exactamente. Pregunta ¿Quién número es 14. ¿Quién es el Espíritu Santo de forma personal según el apóstol Pablo? 2 Corintios 3, 16 y 17 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vemos que dice que cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. eh, y dos o tres versículos antes dice que el velo es quitado por Cristo o en Cristo. Sí, Este,
Y en el capítulo siguiente, unos 6 versículos más adelante, dice, mas nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es decir, en el mismo Exactamente. contexto te define a que el Señor es Jesucristo, ¿no? Sí, y ese Señor que es Jesucristo es el Espíritu, según Pablo. Él define al Señor como Jesucristo y también en 1 Corintios 8:6 dice claramente que hay un Señor que es Jesucristo. Ujú. Para Pablo, dentro de sus propios escritos y de toda la escritura, ¿verdad? Pero utilizando los escritos de Pablo mismo, vemos que cuando él habla de que el Señor es el Espíritu, está hablando de Cristo, de que Ujú. Cristo Jesús es el Espíritu, y donde está su Espíritu, allá hay libertad. De esto también habló Juan, citando a Jesús o hablando las palabras de Jesús, escribió: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que vemos que es el Espíritu, ese Señor que es el Espíritu, es el Hijo, Él es el que liberta. Cristo es quien puede libertar. Y donde está su Espíritu, allí hay libertad. Y en Ujú. la nota 8 leemos, eh, de Mensajes Selectos, tomo 1, página 294, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Ese espíritu que da vida, ese espíritu, eh, y Sí, que vida da que vida. viene, sí, ese espíritu que da vida, ese espíritu vivificante, como también habla en 1 Corintios 15, que dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, es la divinidad de su carácter. Dice que no está hablando de su doctrina, dice esta cita, sino que está hablando de la divinidad de su carácter. Así Ujú. que aquí no está hablando de el espíritu que da vida, es la divinidad del carácter de Cristo. El Señor es el Espíritu, ese Señor es Cristo, y es el Hijo el que liberta por medio Ujú. de su Espíritu, ¿no? Exactamente, y sabemos que está haciendo referencia al Espíritu es el que da vida porque dice Cristo no se refiere acá a su doctrina, es decir, a sus palabras. Después dice las Ujú, palabras que yo os he hablado, no está haciendo referencia a eso, sino que es el Espíritu el que da vida, está hablando de su persona, ¿no? De la divinidad de su carácter. ujú. Eh, la verdad que es muy interesante. Pasamos a la siguiente, 15. ¿Quién inspiró los escritores bíblicos según el apóstol Pedro? En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11, vemos que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas preanunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que después de ellos vendrían, ¿no? Eh, Así que el Espíritu que estaba en los profetas era el Espíritu de Cristo. Y el mismo escritor, en la siguiente epístola, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20-21, dice que los santos hombres de Dios, esos profetas, hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Así vemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Eso lo vemos en la nota número 9, que dice: ¿quién sino Cristo Jesús, por medio de su Espíritu y su poder divino? Acá tenemos la conexión con poder, ¿no? Guió las plumas de los historiadores sagrados a fin de que se presentara al mundo el precioso registro de los dichos y las obras de Jesucristo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 156. Así que fue Cristo por medio de su Espíritu el que guió la pluma de los historiadores. Y vamos a la pregunta número 16. Y que dice que en Jeremías 31, 27 y 33 Jehová anuncia el nuevo pacto. ¿Con quién identifica el apóstol Pablo a Jehová? Y ahí vemos que en Jeremías 31, 33 dice que dice Jehová: daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. En Hebreos 10, 15 y 17 dice que el Espíritu Santo da testimonio, porque después que había dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que dice que Jehová, cuando dijo daré mi ley, cuando habló su nuevo pacto, era Jehová el que hablaba, y en Hebreo Pablo dice que era el Espíritu Santo el que Ujú. hablaba. Muy interesante, este, ¿verdad? Como constantemente se habla de que el Espíritu Santo habló aquello que Dios habló. Ujú. Sí, tal cual. Se identifica con el ser mismo, no se puede separar. Eso me Ujú, parece que es lo que están mostrando estos versículos, ¿no? ujú. Exacto, que no es que es Jehová mismo, ¿no? Y aquí aparecen
unas citas con referencia al Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, que yo sé que también son motivo de mucha pregunta para muchos hermanos. Este, y lo interesante es que estas citas describen lo que significaba esa forma como de paloma que fue vista en el bautismo de Jesús. Dice, ¿verdad? No la voy a leer completa, pero ustedes denle pausa allá cuando vean la, ¿verdad? Cuando lo vean con calma la lección, si quieren le pueden dar pausa o darle una foto y leerla con calma, pero dice que directamente el Padre procedió la luz de su gloria, de la gloria del Padre. Se abrieron los cielos y los rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la forma de una paloma. ¿Qué cosa? Los rayos de la gloria de Dios tomaron forma de una paloma en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a una paloma era un emblema de la humildad y la benignidad de Cristo. Ahí vemos cómo la forma de paloma, que era la gloria de Dios, la luz de la gloria de Dios, toman forma como de palomas, que son un emblema de la humildad y benignidad de Cristo. Y también en el deseo de toda la gente, que es la próxima cita, dice algo similar. Dice que cuando Cristo salió del bautismo, que se arrodilla para orar, dice que nunca antes habían escuchado a los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde, que sabemos que es Cristo, que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que la paloma, este, que, que se nos describe en los evangelios como siendo el Espíritu de Dios, aquí la hermana White lo describe como siendo La gloria. la gloria de Dios, tomando una forma como de paloma, porque la paloma era emblema de Cristo. Muy, muy Exactamente. interesante. Perdón, y la paloma en dónde aparecen las escrituras, ¿no? Cuando no tenías para comprar un cordero, ¿qué tenías que traer? Una paloma, Paloma. ¿no? Uh-huh. Así que también es un símbolo de Cristo en ese sentido, ¿no? Y cuando Jesús habló de la mansedumbre de las palomas, ¿verdad? Cuando dijo que mansos como palomas fue que dijo y astutos como serpientes. Uh-huh. Habló de la mansedumbre de la De la paloma, ¿no? Y paloma. ahí vemos cómo se conecta con esto mismo, ¿no? Así que hasta ahí, hermanos, ¿verdad? Ahí terminamos Así lo que era es. el repaso. Obviamente esto es un tema que puede seguirse estudiando. Y hay muchísimo más para considerar y estudiar, pero nuestro deseo es simplemente motivarle al estudio profundo de las escrituras y que se tenga, ¿verdad?, por medio de estos repasos, un, un conocimiento, ¿verdad?, podríamos decir más general de lo que enseña la palabra de Dios, específicamente en esta lección sobre el Espíritu de Dios, pero le exhortamos a que cada cual haga ese ejercicio de traerlo todo, de sumarlo todo, de comparar un texto con otro texto, dejar que algunos textos expliquen otros, o que todos los textos se expliquen con otros textos, y, y únicamente haciendo que todo armonice, llegar a la verdad. Así es. Bueno, gracias, Carlos. ¿Les parece si hacemos una oración y terminamos entonces? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias, Señor, por tus bendiciones y por este día de reposo que nos has regalado. Señor, imploramos que tú nos des de tu presencia, Señor, que tú nos des de tu Santo Espíritu, que nos des de tu carácter, Señor, para ser hechos cada día más semejantes a Cristo. Señor, sin ti, sin Cristo, nada podemos hacer, por lo cual te imploramos que nos acompañes, que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos recibirla toda tu palabra. Señor, gracias por darnos claridad con estos temas. Señor, guíanos en el entendimiento y en el conocimiento de quién eres tú y de tu Hijo. Y Señor, ayúdanos a recibir tu Espíritu. Señor, ayúdanos a Amén.
a poder tener los ojos siempre fijos en Jesús y recibir tu palabra. Acompáñanos y guíanos en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Carlos, gracias a los que nos estuvieron acompañando en la lección hasta este momento. Les deseamos la verdad que un feliz sábado y los esperamos en el próximo encuentro, en el próximo estudio de Escuela Sabática. Hasta luego. Chao. Bendiciones.